¿Cómo están? Muy buenas. Dios les bendiga y doy gracias al Señor porque estamos de nuevo aquí con un nuevo mensaje. Semana Santa se aproxima y no he querido dejarla pasar sin enviarles un pequeño mensaje de reflexión en esta semana tan importante para nosotros. Pero empecemos con una pequeña oración. Dios bendito, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, te doy gracias. Aquí nuevamente ante tu presencia, Señor, desarrollando un mensaje que provenga única y exclusivamente de tu sabiduría y que me uses como tu instrumento idóneo para que llegue a muchos, Señor. Esto es para tu gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. El mensaje de hoy se ha titulado La corona del desprecio. Sí, y para lo cual lo hemos basado en varios versículos. El primero es Mateo 27-29, que dice: armaron una corona con rama de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: viva el rey de los judíos. Bueno, del punto de vista de reliquia, sí, la corona de espinos ha sido una reliquia muy apreciada. Se tiene historia de la corona de espinas en Jerusalén desde el siglo V, y es así como más o menos por ahí por el 1570 estaba en la Basílica de Sión en Jerusalén. Bueno, posteriormente en el siglo VII fue trasladada a Constantinopla debido a la invasión de los persas. En el siglo X, con motivo de la crisis económica de Persia, fue dada en préstamo a los prestamistas venecianos, a los cuales fue comprada por el Imperio francés. Y es así como Luis IX construyó una basílica denominada Sainte-Chapelle en el siglo XIII. Pero por la Revolución Francesa fue trasladada a la Biblioteca Nacional de Francia, y en 1801 la Iglesia indica que es una reliquia histórica y que le pertenece a la Iglesia, por ende pasó a la Iglesia de Notre Dame, y a consecuencia del incendio se encuentra provisionalmente en el Museo del Louvre. Ahora, en la historia no se conoce que se haya torturado a otra persona con una corona de espinas. Y se cree, es un pequeño resumen, se cree que la corona fue una especie como de simbolismo para la tan famosa corona de laurel, como una simbología, ¿no? Sí, porque claro, todos sabemos que Jesús, delante de Poncio Pilato, se consagró como rey. ¿Sí? Y es así como tenemos en Juan 18:36 que dice: Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Bueno, y a consecuencia de esto, en vez de una corona de laurel, se burlaron con una corona de espinas que vamos a analizar un poquito más adelante. Ahora, vamos por lo básico, ¿sí? Vamos desmenuzando de a poquitito esto. Habla de una corona de espinas. Se dice que esta corona de espinas está formada posiblemente por 3 tipos de plantas. O sea, puede haber sido una planta denominada el azofaifo o la espina de Cristo, la cual es una especie, es rico en vitamina C, es un gran alimento, incluso se utiliza para hacer mermelada, pero simbólicamente se le asimila a lo que es la longevidad, a la salud, a la resistencia y la protección. Bueno, estas plantas vivían en lugares totalmente áridos, se defendían a través de las espinas, pero vivían durante mucho tiempo y como les indiqué, era un superalimento rico en vitamina C. A su vez también tenemos otra planta que es la Pimpinela espinosa, ¿sí? La cual también es una planta medicinal, también se utiliza para la cocina y también se le asocia a propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias, digestivas e incluso sedantes. O sea, vemos que estas plantas tienen muchas características de sanidad, ¿no? Y a su vez también desde el punto de vista simbólico también se le relaciona con la resiliencia, por la resistencia y por la protección. Y por último también tenemos la corona de Cristo, llamada corona de Cristo, la cual también simboliza lo que es la
resistencia y la protección. Como podemos ver, estas plantas que se utilizaron para la corona de espinas tienen propiedades de longevidad, de salud, de protección, de sanidad. ¿Sí? No son plantas malas, por así decirlo, ¿no? Pero sigamos desarrollando el tema. El tema decía corona de espinas. Ya vimos que esta corona está formada por este tipo de plantas. Ahora está formada ¿con qué? Con espinas. Tienen espinas. Y esto en Juan 19:2 que dice: los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. O sea, los soldados romanos usaron plantas medicinales que tienen características propias de protección, longevidad, salud, ¿sí? Se la pusieron con las espinas que estas plantas tenían, se la pusieron en la cabeza de Jesucristo. Ahora, en sentido figurativo, ¿cómo podemos definir lo que es una espina? Bueno, acá hay una definición que se la voy a dar, que dice: puede simbolizar algo que causa dolor, molestia o dificultad. Metafóricamente, una espina representa dolor emocional, obstáculos persistentes, molestias constantes o un remordimiento oculto que causa sufrimiento, a menudo referido como una espina clavada. Simboliza una dificultad difícil de superar, una sospecha o el peso del sacrificio y la culpa. Bueno, desde el punto de vista bíblico se le asimila o se define como pecado, como maldición. Pero podemos ver que estas plantas medicinales que representan vida, representan protección, longevidad, tenían espinas. Estas espinas representan un dolor constante, un dolor emocional, pecado, maldición. ¿Sí? Y esto, acordémonos del libro de Génesis, que dice 13:18, dice a propósito de Adán y Eva, ¿no? Dice: te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Ahora, aquí haciendo un pequeño paréntesis, no estamos hablando de plantas. Las plantas se cultivan, no necesitan tierra. Y aquí surge el concepto de agricultor. Jesús siempre, o bien, él asimiló a Dios como el gran labrador. Sí, pero estas espinas y cardos, bueno, del punto de vista hebreo como del punto de vista griego, se refiere a estas espinas y cardos en varias partes de la Biblia, como también cardos, espinas, zarzas y ortigas. Ahora, estas espinos y cardos aparecen en cultivos que son descuidados o bien en cosechas que están descuidadas, ¿sí? Salen estos cardos y son complicados, son problemáticos porque tienen que limpiar todo el campo, ¿no? Y aquí hay un versículo que me llamó la atención, que está en Proverbios 24, 30 y 31. ¿Qué es lo que dice? Pasé por el campo de un perezoso, pero el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes, estaban cubiertos de maleza y sus muros destruidos. Sí. Ahora, como les dije recién, Jesús siempre habló de Dios como un labrador, o comparó a Dios como un labrador. Y esto lo encontramos en Juan 15, 1 y 2, que dice, según la Reina Valera del 60, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. A su vez también en Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y también en Génesis 9:20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y en Gálatas 6:7, ¿qué nos dice Pablo? Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Como podemos ver, como les digo, estoy haciendo un paréntesis porque considero que este suceso de la corona de espinas en la cabeza de Jesús encierra mucho simbolismo, ¿no? Según mi criterio. Sí, y como podemos ver, aquí habla justamente de un huerto que debe ser labrado por el hombre. En caso que no sea labrado, ¿qué quiere decir? Que soy perezoso, falto de sentido común. Y de lo que yo sembrare, yo cosecharé. Entonces, ¿qué me viene a la mente? Viene justamente la ley de la siembra y la cosecha. Si yo siembro en la carne, ¿qué traigo? Destrucción. Cambio, si siembro en el espíritu, ¿qué me trae? Vida eterna. Vida eterna. Ahí, bueno,
¿Y qué hago yo al sembrar? ¿Qué utilizo desde el punto de vista espiritual? Mi tiempo, mis recursos dados por Dios. ¿Qué siembro? Son almas, son valores cristianos, es un discipulado hacia personas que no conocen al Señor. Por ende, eso que requiere paciencia, confianza, ¿sí? Es un propósito que yo tengo como hijo de Dios. Ahora, ¿por qué le menciono esto? ¿Qué tiene que ver esto con la corona de espinas? Porque las espinas dejan de estar cuando yo cultivo este huerto, me preocupo del huerto y lo siembro desde el punto de vista espiritual. Y es justamente lo que pasó con Cristo. Las espinas que estaban en su cabeza eran por un dolor emocional por pecados mundanos carnales, que es lo que sucede cuando yo no cuido el huerto. ¿Sí? ¿A qué vino el Señor Jesucristo? ¿A qué vino nuestro querido hermano, Hijo de Dios? Justamente para liberarnos del pecado, de esta siembra carnal, que ocasiona ¿qué? Espinas, y de las cuales nosotros somos responsables de que no hayan en nuestro huerto, en nuestro metro cuadrado, estas espinas que ocasionen dificultad para sembrar lo que Dios nos pide y para poder cosechar frutos que al Señor le agrada. Ahora, bueno, continuamos con la corona de espinas. Marcos 15, 17. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. ¿Quiénes se la pusieron en la cabeza? Los soldados romanos. Marcos 15, 16 al 20. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaba: viva el rey de los judíos. En Marcos 15, 16, 20 dice, y lo golpearon en la cabeza con una caña de junco, lo escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Bueno, los soldados romanos eran totalmente gentiles, obedecían a Poncio Pilatos, ¿sí? El ejército romano estaba organizado en legiones. Cada legión tenía más o menos entre 5.000 y 6.000 hombres, y las legiones se dividían en cohortes, ¿sí? Más o menos de 100 soldados que estaban a cargo de un centurión. ¿Qué centurión les viene a la memoria en estas fechas que de la crucifixión de Cristo? Justamente el centurión que clavó la lanza en el costado de Jesús para ver si estaba vivo o no. Según libros apócrifos, este centurión se llamaba Longino, ¿sí? Y fue el único centurión o soldado romano que pudo decir, en verdad, este era el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué hicieron estos soldados romanos cuando estaban con Jesucristo? Se burlaron. O sea, no creían lo que había dicho Jesús, bueno, y se burlaban de las cosas sagradas, obviamente Jesucristo. Una definición de burla sería la siguiente: es una expresión de desprecio, arrogancia y desdén, a menudo dirigida contra Dios, su palabra o sus siervos. Más que una simple broma, se considera un pecado derivado del orgullo, se pone por encima de Dios y de los demás, y una abominación asociada a los escarnecedores que buscan ridiculizar la fe. Ejemplo tenemos en Marcos 15, 29 al 32, que dice: la gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Sí. Todos conocemos esta parte de la historia, ¿no? Una parte triste, pero por la cual Jesucristo tuvo que pasar para poder salvarnos. Es una manifestación impresionante del amor incondicional que Dios nos tiene. Ahora, ¿por qué hicieron esto los soldados? ¿Por qué se burlaron? Todos sabemos que los romanos en esa época, en el siglo I, eran totalmente politeístas.
Tenía un montón de dioses, especialmente dioses romanos, por ejemplo, adoración a Júpiter, a Marte, adoraban también al emperador, tenían sus ritos también propios para poder ganarse la victoria en las batallas, y también al momento de conquistar otros territorios se mezclaban con dioses locales, por ejemplo la diosa celta de los caballos Epona, o el culto religioso a Mitra, que era muy conocido por los soldados romanos. ¿Sí? Por ende, no tenían una creencia profunda. ¿Qué sucede con los soldados romanos? Ellos estaban durante mucho tiempo, más o menos entre 20 y 25 años, con una disciplina muy estricta, una obediencia absoluta a su centurión. ¿Sí? Incluso se sometían a castigos inhumanos en el caso que hubiera una desobediencia, no solamente el que desobedecía, sino que toda la corte. Y muchos también se enlistaban para poder, al término de servicio, pudieran tener la ciudadanía romana o bien poder tener bienes por esta prestación de este servicio. Por ende, muchos de estos soldados tenían una visión hacia futuro en el sentido de lograr algo material una vez que terminara su servicio. Era una situación totalmente mundana. ¿Sí? Ellos querían un objetivo, lograr un objetivo, llegar a un objetivo totalmente material, lo cual nunca podían entender lo que Dios quería a través de su amado Hijo Jesucristo. Imposible. Pero uno sí lo hizo, el centurión que les mencioné. Ahora, aquí me viene a la memoria el libro de Mateo 12:30, que esto es medio clave, ¿no? ¿Qué es lo que dice? El que no está conmigo, a mí se opone. El que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Por ende, si es que no estamos con Dios, ¿con quién estamos? Así de sencillo. O sea, no que a mí no me gusta tomar bandos. Es imposible no tomar bandos. Si uno no toma un bando, es porque ya le pertenece al otro bando. O somos de Dios o somos del enemigo. Así de sencillo. ¿Los soldados romanos eran de Dios? No. Entonces, ¿a quién le pertenecían? Al enemigo. Y esto vamos a analizarlo en un minuto más. Terminemos con el concepto de corona de espinas. ¿Dónde se la pusieron la corona a nuestro amado hermano Jesús? En su cabeza. Era una corona puesta en su cabeza. Ahora, ¿qué significa la corona? Significa recompensa, un galardón. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Por obediencia, servicio y perseverancia en la fe. Normalmente la cabeza se le ponían encima, o sea, la corona se le ponía en la cabeza de alguien, lo cual significa estar apartado para una tarea, un trabajo en específico. Por ejemplo, los sacerdotes o incluso los reyes. Bueno, todos sabemos que Jesús fue apartado porque Él era el único que podía salvarnos en la cruz. Él estaba apartado por esta misión. Y el enemigo, ¿sí? El demonio posiblemente no conocía este plan final. Sabía que se estaba realizando algo, pero no sabía que a través de la muerte de Jesucristo en la cruz íbamos a lograr justamente nuestra vida eterna a través de Jesucristo. Porque si no lo hubieran impedido, no lo hubieran crucificado. ¿Por qué? Porque Él maneja a su gente y la gente que Él maneja es la que no está con Dios. Aclaremos esto. ¿Sí? Ahora, acordémonos también de las coronas que nos habla Pablo en 1 Corintios, que son las coronas que nosotros ganamos en vida. E inclusive, imagínense qué interesante, en el momento que estemos con Jesucristo, el Señor nos va a dar estas coronas, ¿sí? Y eso significa estar apartado, ¿sí? Estar apartado para una tarea específica. Posiblemente estas coronas nos van a servir para esa labor que tenemos que realizar en la Nueva Jerusalén junto con Jesucristo. Corona, les recuerdo, corona incorruptible, de regocijo, de justicia, de gloria y de la vida, ¿sí? Ahora, como conclusión, ya para terminar, no les quito más tiempo, ¿sí? Y ojalá que haya sido claro. Como conclusión, y repito, Mateo 12:30. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. ¿Sí? ¿Cuál es el enemigo que nosotros tenemos, aparte de nosotros mismos, porque nos dejamos? ¿Sí? Es justamente el demonio. El demonio se caracteriza porque es un manipulador, un mentiroso por naturaleza. Es el padre de la mentira. ¿Sí? Por ende, él distorsiona la verdad. Él crea tentación y dudas y ciega el entendimiento. ¿A qué le suena esto? A los soldados romanos. Eran politeístas, no estaban en la verdad, tenían sus propios rituales para poder conseguir la victoria en el campo de batalla. Ellos, ni hablar de la tentación y la duda, ¿sí?
Y ellos justamente utilizaban, el demonio utiliza las debilidades humanas como el miedo y el orgullo. El hecho de burlarse, vimos en la definición que implica orgullo. Ellos se sentían orgullosos de lo que ellos eran. ¿Por qué? Porque estaban en una institución en la cual sentían que eran sobrevalorados, que eran exaltados porque eran muy disciplinados, muy obedientes y sabían que tenían que hacerlo porque tenía un premio al final de su servicio que le implicaba un beneficio material, un beneficio mundano, ¿sí? Por ende, el demonio les lavó el cerebro porque esa no es la verdad. Esas son falsas doctrinas, falsos rituales, los cuales ellos vivían totalmente engañados. Por ende, eran sus instrumentos estos soldados romanos. Pero aún así, cuando eran sus instrumentos, pusieron una corona sobre Jesucristo que implica que es apartado. Una corona que implica que Él es una persona importante en el sentido de que gracias a Él nosotros tenemos vida eterna. Utilizaron plantas que significan vida, protección, salud, que implican cosas positivas. ¿Tiene espinas? Sí, son clavadas y te causan un daño en la carne, sí, porque algunas cosas que nosotros hagamos en vida pueden ocasionarnos un daño presente, pero estas espinas también implican un dolor, el dolor que tuvo que llevar Jesucristo para poder ser nosotros salvos a través de la sangre derramada de Jesucristo con la cual nos compró. El demonio utiliza a su gente con estas características de los soldados romanos, ¿sí? Pero sobre todas las cosas que demuestra el amor incondicional de Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados, que se encuentra a la diestra del Padre, bendito Dios, y que ha enviado su Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Cuál es la moraleja de todo este mensaje? Es que no importa lo que el demonio haga, Dios tiene el control de todo. ¿Sí? El demonio cree que está causando daño por algo, pero está utilizando cosas que realmente simbolizan bienestar. Caso de las plantas, por ejemplo. Y no hay mal que por bien no venga. Si estamos con Cristo Jesús, Él nos va a llevar en el camino, pero debemos aceptarlo de corazón en nuestras vidas. Que esta semana sea santa, sea de regocijo, sea de profundizar en nuestra relación con Jesús, de profundizar en qué consiste este sacrificio en la cruz por nosotros, que no es una mentira, que no es una falacia, que no es una historia, que no fue una novela. Fue un hecho que ocurrió en el pasado y que Jesucristo existe en el presente y seguirá existiendo ayer, hoy y siempre. Y Él está atento a nuestro llamado. Él nos ama, Dios nos ama y el Espíritu Santo está ahí buscándonos siempre para poder lograr esa siembra en ese terreno que nosotros tenemos y que genere mucho fruto para la gloria y honra del Señor. No estamos aquí para tener el terreno y ver cómo se llena justamente de espinas y cardos o cómo se echa a perder la cosecha. No, no es así. Estamos aquí para que ese terreno que el Señor nos ha puesto a nuestro cargo esté totalmente lleno de mucho fruto para su gloria y honra. Dios les bendiga y gracias. Y gracias por escuchar este mensaje. Nos vemos a la próxima. Chao.